Shalom. Entonces vamos a seguir con las leyes de la Shona Ra, Bezrat Hashem, y cada vez profundizando más y más en estas leyes, volviendo a tomarlas de un lado, de otro punto, por otro punto, por otro punto, hasta que tengamos la sensibilidad y nos acostumbremos a grabarnos en nuestro corazón este deber que tenemos, que como dicen los sabios, realmente una cosa tan pequeña. Pero el Rambam en las leyes de Chubá dice que cuando una cosa tan pequeña se vuelve costumbre, esto se convierte en una cosa terrible. Nosotros vimos esto también en las leyes, en Mesilat Yesharim trae esto también, que aunque el adulterio es una de las cosas más terribles, que una de las tres pecados que uno tiene que dar su vida antes de hacer adulterio, y tiene, si el que lo hace tiene la prohibición de Caret, que es cortar su alma. Si no hace chubá, es como se corta su raíz de la unión con Dios, que es uno de los pecados gravísimos al caret, que todo tiene que ver, y se da en adulterio, que son relaciones prohibidas. Y si hubieran dos testigos, tendría pena de muerte el que hizo adulterio. Entonces, aún así, dicen los sabios, que el castigo del robo por pesas, o sea, tú desequilibras la balanza y empiezas a vender a tus clientes en forma con la balanza desbalanzada, o sea, tú cuando les vendes un kilo puedes estar vendiendo 950 gramos, que ya 50 gramos tiene valor y se considera robo. Y cuando uno hace esto una y otra vez, dijeron los sabios en el Talmud que es peor que el adulterio. Aunque el robo no tiene pena de muerte, no es una de las prohibiciones que uno tiene que dar su vida por no hacerlo, como idolatría, adulterio y matar a otra persona, que uno tiene que dar su vida por esto antes de hacerlo. Esta prohibición. Robo seguro que no se puede hacer, pero no tiene pena de muerte y no tiene... Pero aún así, cuando ese robo se repite una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, aunque sea en pequeñas cantidades porque está haciendo la prohibición de la Torah cada vez, dicen los sabios que es peor que el adulterio. Igual así la Shonara, dice en las leyes del Rambam de Chubá, el que se acostumbró, va la Shonara, que ya esto es parte de su vida. Ella, su Yetzirah le mete todo el veneno contra los demás, ver solo las cosas negativas de los demás, o muchas cosas negativas, y hablarla y conversarla y burlarse y reírse de los demás. Esto puede perder el hombre su mundo venidero. Que no hay nada más valioso, Rambam dice la ley de Chubá, que el recompensa el bien más grande, que por eso Dios quería crear todas estas creaciones para darte el mundo venidero. El hombre, por este tipo de pecado que lo repite, lo repite, lo repite, Dios no lo quiera, puede perder todo. Entonces el hombre tiene que tener sabiduría y tiene que ver a su alrededor, que uno puede pensar, no, a mí no me va a pasar estas cosas no pasan, Dios es todo para bien, todo para bien. No, tú ves guerra, tú ves herido, tú ves sufrimiento. Y esto es juicio severo, que hay tiempo que Dios da tremenda, con tremenda paciencia y espera y espera y espera, pero el juicio va a llegar. Y dice el Rambam y dice en todos lados, uno de los principios de fe es que hay recompensa y, y juicio. Y aunque tú tengas miles de millones de mitzvot de un pecado, ese pecado no se borra con nada y se va a tener que cobrar. Tú tienes tal vez muchas mitzvot, mundo venidero, pero ese pecado no se va a borrar hasta que tú lo hagas chuvá. ¿Cómo se hace chuvá? Dios perdona, me avergüenzo, me arrepiento, hice tal y tal cosa y no lo vuelvo a hacer más. Y uno tiene que tratar, tiene que esforzarse. Un niño cuando está empezando a caminar se cae, se cae, se cae, pero empieza a caminar y empieza a caminar y lo va a lograr. Nuestra alma está hecha para lograr esto. Dios nos creó de esta forma para poder cumplir con su Torah, con el bien verdadero, eterno que Él quiere darnos a nosotros, y tenemos la fuerza, pero tenemos que esforzarnos una y otra vez y no perder la esperanza. Entonces,
Tenemos que tener fuerza, valentía, hacerlo, no rendirnos y al final esto se va a convertir en un bien para nosotros infinito. Y Dios es justo y recto y como no, una mitzvah pequeña que tú hiciste no se olvida, un pequeño pecado no se olvida si no lo limpiaste y no lo borraste. Así que Dios nos ayude a fortalecernos, a no tomar esto a la ligera, saber que eh, la gente desgraciadamente después que le pasan los problemas empieza a quejarse y no ve por qué muchas veces. Y no ve la relación. Pero el que está metido en la Torah sabe la relación. Y sabe que Dios es justo, recto y infinita bondad. Y por eso nos creó. Aunque no, pero tenemos que tener conciencia de que esto no es broma. Y tenemos que, como tú en tu vida, antes de tomar un veneno, antes de tomarte algo que te va a hacer daño, aunque sea muy agradable, aunque todos te están diciendo, tómalo, tómalo, todos se burlan, se ríen y no... Pero una persona sabia tiene que parar acá, tiene que cuidarse. Entonces vamos a seguir estudiando nuestro tema de la Shonara. Entonces dice así, Perek Shishi, capítulo sexto, Aleph, primera mitzvah, primera alajá, ley. Shmiad la Shonara, escuchar la Shonara. A Torah o Seret Lishmoa la Shonara. La Torah no solo prohíbe hablar la Shonara, sino que también está prohibido escuchar la Shonara. A Torah o Seret Lishmoa la Shonara. Amakshiv le divrei gnai shemesaprim al azulat, el que empieza a escuchar algo negativo que están contando del prójimo, af im belivo eino mamin le devarim, aunque él no está creyendo lo que le están contando, o ver al isur shmial lashon hara. Está pasando la prohibición de lashon hara igual. Tienes prohibido escuchar. Shlomo, un ejemplo. Shlomo Ra'a Jaburat Anashim Amesojajim Be'eranut Raba. Shlomo vio un grupo de personas que estaban muy conversando con mucha eh, con mucho gusto, muy despierto, conversando. Beitrashem ki em oskim benose meot me'anien. Y él le dio la impresión que estaban hablando de un tema muy interesante. Están todos hablando con voz alta, interesados en el tema. Sakra- Sakran- Sakranuto Gavra Beumistaré Vale. Él, como se llama, se, se despertó la curiosidad en él y se agregó a ello, למרות שידע כי הדברים שישמע יכללו לשון הרע ורכילות. Aunque parece que él ya los conoce y entendió que ellos están hablando de otra persona. לשון הרע, את מצפונו שאיסר אותו על כך הוא הרגיע במחשבה, אני ממילא לא אאמין במה שהם מספרים. Y él, aunque se sintió incómodo en su interior, su cargo de conciencia le dijo, no, no te metas en esto. Pero él lo calmó y dijo, igual yo no voy a creer en lo que digan. Ani olech lishmoa et sijatan leshem sakranut bilba. Yo voy a escuchar solo por curiosidad. Gavin Shlomo קיים את אשר חשב, ולא האמין לדברי הגנאי ששמע, הוא עבר על איסור לשמיעת לשון הרע. Y aunque él tal vez no creyó lo que estaba contando, él, ¿cómo se llama? Escuchó la Shonara. Y el escuchar la Shonara está prohibido. Y si uno entiende bien de verdad, cuando uno escucha de otra persona algo negativo, es imposible que no te influencie. Todos podemos haber escuchado y vivir esta realidad, que cuando tú escuchas algo negativo de otro y después lo veas a esta persona ya no es lo mismo. Aunque tú digas, no, no creo, es muy difícil sacárselo del corazón y no haber creído realmente a un poco escuchado. Aparte que nosotros estudiamos cuando vimos las leyes de la Shonara, que si tú estás escuchando, estás permitiendo al otro hablar de este tema. Y cuanto más escuchan y cuanto más están rodeando esto, y esto se va a esparcir con más fuerza, es un riesgo más grande para, ¿cómo se llama?
el Lashon Hara puede ser más grande, se va a esparcir más y va a ser puede ser más problema. Veamos qué dice acá. Raúl le kol adam leizaer tamid mishmiat sipur amatchil bemishpat kemo shma yesh li mashu matchil lesaper lejalponi. Uno tiene que tener cuidado tiene que cuidarse cuando escucha, le van a contar algo y dicen, escucha, mira lo que tengo que contarte sobre esta persona, algo que te va a morir de risa. Sipur Kasdei Yahil Bederat Klal Lashon Hara. Este tipo de historia y cuento, seguro que es muy posible que generalmente tiene Lashon Hara. Leet Signuto, en su vejez, el Hafez Haim, que era uno de los grandes rabanín que escribió libros maravillosos de Muná, de Alajá, de ley, y uno de los grandes libros que él escribió, Hafez Haim, leyes sobre la Lashon Hara que él recopiló entre todo el Talmud. Bosma Ushmiata Nechlesha, y su capacidad de escuchar se debilitó mucho. Bejata Yamim, Shaloto Agaón, Rabbi Meir Shapira Zatzal. En una ocasión, el gran Rabbi Meir Shapira, de santa y justa memoria, le preguntó, él era uno de los rabanim el rab principal de la yeshiva de Lublin. Madua Eino Doresh, Barrofim al Davar Shmiato Alekuya. ¿Por qué tú no vas? Le preguntó el Rab Shapira al Hafez Haim. ¿Por qué tú no vas a hablar con médicos para que te ayuden con el problema de escuchar, que no escuchas bien? Perdiste mucho tu capacidad de escuchar. Ulay Yebe Sharutan la solo que tal vez te van a poder ayudar y mejorar tu capacidad de escuchar. Analo a Hafez Haim, le respondió el Hafez Haim. בעזרת השם יש ביכולתי להתאפק ולהימנע מלדבר לשון הרע. אבל בנוגע לשמיעה לשון הרע, אין הדבר תלוי בי אלא באחרים. Dice el Hafez Haim le respondió, en verdad, eh, yo ya tengo, gracias a Dios, la capacidad de controlar mi forma de hablar y cuidarme de no hablar la Shonarra. Pero escuchar la Shonarra ya no depende de mí, depende de los que estén hablando conmigo. La gen mutable y shaer de matzavi. Así que prefiero quedarme en la situación que estoy. כי אם מישהו ירצה לומר לי דבר נחוץ, הוא ירים את הקול כדי שישמע אותו. Porque si alguien va a querer decirme algo realmente importante, va a levantar la voz para que yo lo escuche. ואף אחד לא יתאמץ כל כך לצעוק לשון הרע לתוך אוזניי. Pero la gente en general no se va a esforzar para decirme la shonarra en mis ojos y hablar más fuerte en mi oído para poder escuchar. Así que eso es lo que le dijo el Hafez Haim. Así que prefiero quedarme así. Bet, segunda ley. Kabbalah la shonarra. El recibir el la shonarra. Amekabel la shonarra. Clomar. המאמין בליבו לדברי הגנאי שסיפרו לו על הזולת, עובר על איסור תורה. Entonces, el escuchar la Shonará, aunque tú no lo creas, ya es un problema. Tú estás escuchando algo y estás, como dijimos una vez, hay una prohibición de la Torá que tú no puedes hacer caer a otra persona en prohibición. Por ejemplo, tú no puedes darle algo no kasher a otra persona a comer porque lo va a hacer caer en la prohibición de comer no kasher. Si alguien te quiere dar interés, por ejemplo, tú no puedes aceptarle que te dé interés porque tú lo estás haciendo caer en la prohibición de interés y también tú estás tomando interés. Acá también, en la prohibición de la Shonará, si tú lo quieres escuchar, aunque te digan, mira, yo no voy a recibir esto, no lo voy a creer, ya está haciendo una prohibición porque le está causando a él hablar la Shonará y puede ser que por ti otras personas también escuchen en la Shonará y tú vas a ser el culpable de todo eso, aunque tú no quisiste creer. Después vamos a ver más adelante, de verdad, si uno no tiene posibilidad de salir de esto, tiene que esforzarse por completo, no quiere escuchar. Hay una palabra que se llama anus. ¿Qué significa anus? Yo no quiero prender la luz en Shabbat, pero alguien te agarra la mano y te la empuja. No tiene culpa. Anus es anus.
Ah, pero acá hay otra cosa, podemos entender algo maravilloso que se parece a lo que estamos hablando nosotros. Como dijo en la primera ley. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, si haces un daño a una persona, tienes que pagar? Tú tienes responsabilidad frente a tus acciones y tienes que estar atento de no hacer un daño. Aunque no tuviste la intención, si tú tenías la posibilidad de cuidarte y no te cuidaste, es tu responsabilidad. ¿Qué pasa si te invitó un amigo a dormir a su casa? Y tú te fuiste a dormir y al lado de la cama había un cajoncito, un velador, y tenía un florero ahí. Y tú durmiendo, te diste vuelta y ¡pum! Lo botaste. Durmiendo, ¿tienes responsabilidad? Sí. Tú tenías que haber previsto de acá que si yo me duermo de esta forma acá al lado del florero, yo lo puedo botar. Así que es tu culpa, tú tienes que pagarlo. Pero si el florero no estaba ahí, y cuando tú te dormiste, lo pusieron y lo botaste, no tienes responsabilidad. Si tú llegaste a un lugar y te empiezan a contar y tú no tienes, yo no quería escuchar la Shonara, yo no quiero escuchar la Shonara, no quiero no me interesa este tipo de palabras negativas de otra persona, no quiero escuchar y me hablan y me cuentan y yo no quiero escuchar, anus, anus, no es mi culpa. Pero si tú, ¿cómo se llama? Por curiosidad, tú estás escuchando y sabes que ellos hablan mal de otra persona y tú te metes en eso, tú escuchaste la Shonara. Entonces tú estás haciendo el pecado, aunque tal vez no el pecado de la Torah como dice acá, que cuando uno recibe la Shonara, tal vez un cerco de los sabios para no llegar, porque tú puedes decir, mira, yo no voy a creer en esto, pero de repente te cuentan cosas tan, parecen verdaderas que al final lo crees. Entonces, ¿cuándo es prohibición de la Torah? Cuando tú lo crees, pero si no lo crees y vas a escuchar con tu deseo, ya parece que está prohibido como un cerco como dijo en la primera ley, un cerco de esto, de los sabios, y tú no puedes ir a escuchar así. Si empezaron a hablar contigo, como dijimos, vamos a ver más adelante, que si tú no tienes ningún deseo de que por la fuerza, no es prohibición. Entonces, es lo que dice acá, entonces dice así, y como dijimos, y dijimos que la Shonara está prohibida aún para cosas que son verdaderas. Si no, es algo peligroso que te tiene para protegerte a ti. Eso se puede escuchar. Pero la mayoría de las cosas son solo chisme y hablar negativo de otra persona y honrarse a cuesta de lo mal que hizo el otro. Y eso está prohibido. Entonces dice así, Over al Isurton. Misivot shonot shamala shonara, onelat lishmoa neged retono. Una persona que por distintas razones escuchó la Shonara o escuchó contra su voluntad. Azulo le cabele tasipuru y la mismo. Como dijimos antes, él no quería escuchar, fue contra su voluntad. Él se cuida de la Shonara y no quiere saber de la Shonara y no quiere escuchar cosas negativas de los demás si no tienen un verdadero beneficio. Entonces, él tiene que hacer un esfuerzo tremendo, no cree lo que se está diciendo. Después vamos a ver cómo se hace esto. ¿Cómo puede ser si me están hablando y una persona confiable? ¿Cómo no voy a creerle? Entonces, una de las soluciones que se va a dar después es el de haber malentendido esto que pasó. Tal vez tú no viste cómo él, ¿cómo se llama? Habló muy duro con esta persona, pero tú no sabes la historia de atrás. O tal vez el rap para poder llamarle la atención más fuerte a esta persona que hizo una cosa muy grave. O todo tipo de explicaciones. Tú ves una situación negativa, pero tú no sabes la historia para atrás o cómo entenderla bien. Tú estás contando solo lo que viste acá. Ah, como una vez contaron, el Rabiner contó, el Rab Israel Misalanter. El Rab Israel de Salanter era uno de los grandes, grandes rabanim, o el Rab Shmuel Salanter, uno de los dos grandes, grandes rabanim que habían. Creo que fue el Rab Shmuel de Salanter. Y una vez fue al puerto
en Haifa, hace muchos años atrás, y llegaban barcos en Shabbat, ¿cómo se llama? Y los descargaban en Shabbat. Y él fue y rogó y les pidió que en Shabbat no se puede trabajar, tienen que cerrar el puerto. Y habló y habló y habló con ellos. Al final ellos llegaron a, dijo el rab, por lo menos vamos a hacer algo. ¿Pueden parar un Shabbat sí y un Shabbat no? ¿Un Shabbat descargar y un Shabbat no? Entonces le dijeron, bueno, eso vamos a hacer. O dos Shabbat, uno no trabajar y dos sí, algo así. Al final vino y la gente contó que el rabbi Salanter permitió descargar mercadería en el puerto en Shabbat. ¿Cómo permitió? ¿No permitió? Seguro que no. Él dijo, por lo menos uno no. Él no permitió el resto, no había nada que hacer por mientras. Él logró que uno entre dos ya no se profane. Pero la gente dijo con todo, mira, el Rab Salanter permitió que se trabaje en Shabbat en el puerto. Entonces tú puedes ver un tipo de... Y tú crees, el otro es una persona confiable y te está contando algo negativo del otro, pero tal vez él no entendió todo lo que está pasando acá. Él lo está interpretando de una forma que es equivocada. Entonces hay muchas formas de, aunque una persona te esté contando algo negativo de otro, y yo no quiero escuchar esto, ya dijimos, no, no tiene que ver conmigo, no me está ayudando a mí, ¿qué puedo hacer? Una de las soluciones es decir, esta persona me está contando algo, pero él lo está explicando de una forma equivocada. Así yo puedo dejar de creer que la otra persona hizo algo negativo, en verdad. Un ejemplo. O había otro caso de lo mismo. Una persona le dijo a uno que estaba fumando en Shabbat, deja de fumar en Shabbat, está en una prohibición grave, deja de fumar en Shabbat. Entonces el otro dijo, no, no puedo, no puedo. Dime, ¿puedes dejar de un Shabbat no fumar uno por medio por lo menos? Todo voy a tratar. Ah, el rap permitió fumar en Shabbat. No, no permitió fumar en Shabbat. Por lo menos logró que uno no se profane. El otro no, no lo permitió. Logró salvar uno por lo menos. Entonces así uno puede pensar y ver y creer que el otro está permitiendo cualquier cosa terrible y no es así. Lo está explicando mal, lo está entendiendo mal. Entonces eso nos puede ayudar cuando nosotros nos encontramos en esta situación de que alguien nos quiere contar y nosotros no queremos creer y no queremos tomarlo esto, ¿no? Estamos en contra de esta voluntad de recibir la Shonara. Una de las soluciones esta, como vamos a ver más adelante. Que mojen en un reshai le shanot dato le ra. Belú afmashu. Y tú, ahora que escuchaste esto, no puede influirte esto que escuchaste sobre esta persona en nada. Tú tienes que cuidarte. Por eso es tan difícil el pecado de la Shonará, porque es algo que va, es muy fuerte en nosotros. Cuando escuchamos que esta persona le gritó a otra, se portó mal con esto. Aunque a ti no tiene nada que ver contigo, una persona que tú la querías y todo, ¿para qué tienes que saber esto? Tal vez tú sabes que lo que le hizo el otro, tal vez esta vez esta persona está con una presión terrible y por primera vez explotó y después se arrepintió. Pero tú allá te va a quedar en tu corazón como una persona negativa, mala, cómo hace estas cosas con los demás. Tú sabes lo que el otro le hizo también, que él perdió el control, pero tenía tal vez alguna razón, alguna de hacerlo. Entonces tú no puedes, tienes que tener mucho cuidado y que no cambie en tu interior nada sobre esta persona. Como dijimos, si no hay una verdadera beneficio, un verdadero daño que puede llegar a los demás, entonces ahí es otra cosa. A la ishe, alav shamati freganai. Entonces tú no puedes influenciarte por lo que escuchaste. In yakel et divrei, in yekabel et divrei agnai beyamim baem. Si tú vas a recibir lo que se está hablando mal del otro y vas a creer en ello, yavor alisur kabalat la shonara, tú vas a llegar a la prohibición de recibir la shonara. O sea, la shonara está prohibido hablar y también recibir. Gamim lo yomar beferush umaskim umamim ledebara. Aunque tú no digas en forma pública, yo de verdad creo en todo lo que tú estás contando, algo así, ya, si Dios no lo quiera, te influye a ti, tienes que borrarlo de tu corazón y no. Y como borrarlo de tu corazón es tan difícil, mejor no te metas en esto.
השומע לשון הרע ואומר למספר כי הוא מסכים עם דבריו. Si tú escuchas la Shona Ra y tú le respondes al que te está contando, yo estoy de acuerdo contigo. O ver lo rak alisur kabbalah la Shona Ra, el agam alisur divul la Shona Ra. בהסכמתו לדברי הגנאי שנחשב לו הדבר כאילו עצמו דיבר לשון הרע. Entonces dice que si tú le dices, sí, yo estoy de acuerdo contigo, es como que tú ahora hubieras dicho este lashon hara, y no solo que pasaste la prohibición de recibir, sino también de hablar. Es como que tú lo estás hablando también. Tú como le divrei agnai, shenekshavlo, ki'ilu, uatzmo, diver lashon hara. Se considera como que él mismo lo dijo. דין זה אמור אף אם המספר והשומע נמצאים לבדם והשומע מגלה את הסכמתו אך בפני המספר. Y esto es solo si hay más gente, tú estás de acuerdo, tú estás influenciando a los demás también. Dice acá el Rab, aunque están estos dos solos, y tú dices ese, también es como ya. Y en verdad se puede entender cuando tú hablas algo mal y el otro te dice, sí, tienes toda la razón, tú fortaleciste lo que él dijo para él. Es como que tú hubieras dicho algo negativo de nuevo al otro. Entonces, no solo él te dijo la Shonara, cuando tú aceptaste esto, le diste más confianza al otro en su forma de ver y en su forma de pensar negativo del otro. Entonces, como que tú también seguro lo hubieras dicho. Gamaz o ver a la Shomea a Shnei Surim. Ejemplo, Mordejai Sag le Dani. Mordejai estaba conversando con Dani. Pitjia u Bajur lo nabón. Pitjia, un joven que no es inteligente. Dani, no reshai lamin de Divrei Mordejai. Dani no tiene que recibir esto y aceptar esta opinión sobre el otro. Noami Tana Bosnai, otro ejemplo. Noami Tana Bosne Elisheva. Noami le dijo a Elisheva, que Hana Makshivatzma Yeter Alamida. Hana se considera más de lo que ella. Elisheva Eina Reshait Klal Lekabel et Divrei Noemi. Y Elisheva no puede recibir estas palabras de Noemi. Tiene que saber, Noemi es una persona, de quien se está hablando, no, ella es una persona simple, no, tú entendiste mal, tú mal entiendes, está hablando negativo. Zebulun o Roshem Shel Adam Nadiv. Otra persona dijo, Siper Gabriel, Bosnei Nehemia. Gabriel le dijo a Nehemia, Zebulun quiere aparecer, quiere dar a entender que es una persona generosa. אבל אני יודע שהוא מרבה לתת צדקה רק כדי לזכור לכבוד עבורך. Pero yo sé en verdad que no es cierto. Él todo lo que da y da para los pobres, para la gente necesitada, es para puro engrandecer su honor, no por servir a Dios. גם לאחר דברי גבריאל חייב נחמיה להישאר בדעה כי מעשה החסד של זבולון נובעות מתוך כוונת תורה. Después de que escuchó estas palabras, Nehemia tiene que seguir pensando que Zvulun cuando él da, lo da de corazón, lo da por servir a Dios y no por un interés de honor y llamar la atención. Im yeshanet dato zo yechte b'amun kol haTorah. Y si ahora tú vas a empezar a mirar a Zvulun de esta forma, fuiste influenciado por la Shona Ra, recibiste y pasaste la prohibición de la Torah. Vein gam yashiv gam ani maskim itcha. Y si él va a decir, yo estoy de acuerdo contigo, y lo gam het del dibur la Shona Ra. Se va a agregar a él también pecados de la Shona Ra. Vamos a dejarlo hasta acá. Bezrat Hashem, que Dios nos lleve, nos ayude a limpiarnos de este pecado, que es como un veneno para nuestro alma, y poder fortalecernos y no dejar entrar en nuestro corazón nada de prohibición, que al final nos construye una barrera terrible entre nosotros y Dios. Después nosotros queremos rezar, nosotros queremos sentirnos cerca de Dios y no sentimos nada. ¿Por qué? Porque estamos ensuciando nuestro corazón con impureza. Que Dios nos ayude, Bezrat Hashem, a seguir avanzando. Kol Tuv.